yo te buscaré. Buenos días, bendiciones. Qué bueno que es poder tener esta oportunidad de encontrarnos en este espacio. De mañana te buscaré. Un ciclo de devocionales que se emite de lunes a viernes, 8:30 horas. Imperdible. Tenés que comunicarlo en tus redes sociales, a tus amigos, a tus parientes. Es bueno poder comenzar el día con una palabra de Dios. Una palabra que viene de parte misma de Dios a inspirar tu día, a darte fuerzas, a bendecirte, a mostrarte el camino, a hacerte quizás ese camino que se está poniendo difícil, que tiene sus subidas, sus bajadas, hacerlo un poco más llano para que puedas disfrutar de lo que Él te ha regalado, del regalo más precioso que es la vida y la salvación que viene por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso en esta mañana de devocional vamos a comenzar este tiempo con una adoración a nuestro Dios. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Nada más lindo que las cosas que nos pasan en el corazón cuando adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El momento es hoy, no esperes más, levanta tu voz, vamos a adorar, oh Rey de Gloria, llénanos, queremos sentirte hoy. Anhelamos sentirte hoy, Rey de Gloria, llénanos, queremos sentirte hoy, anhelamos sentirte hoy. En esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra preciosa que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice así la poderosa palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y en el contexto de esta palabra encontramos que Jesús había estado en la ciudad y había ido al templo y había encontrado en el templo mercaderes, una venta ilegal de muchas cosas, y él se había enojado porque el lugar, la casa de Dios es santo, y él siente como hijo de Dios que es un celo santo por la casa del Padre. A todo esto los fariseos estaban siempre al acecho y siempre tratando de cuestionarlo. Por lo tanto, le estaban como preguntando sobre situaciones que ellos veían y por qué él se consideraba hijo de Dios y por qué él lo consideraba Dios el Padre. Y específicamente Jesús empieza a tener todo un diálogo con ellos, y no es casualidad
que en estas idas y venidas de ese diálogo, en todo ese contexto previo que encontramos al capítulo 3 del Evangelio de Juan, no es casualidad justamente que se acerque Nicodemo. Dice la palabra acá que Nicodemo era un principal, o sea, una persona muy destacada, un miembro justamente del Sanedrín. El Sanedrín era como el consejo, como una asamblea que dirigía todos los asuntos, más que nada morales, y de alguna manera era como un aval político dentro de toda esta región que estaba gobernada por el Imperio Romano. Ellos eran, por así decirlo, afines a ese sistema político. Entonces vino Nicodemo de noche. Posiblemente se haya acercado al Señor de noche para algunos exégetas por este hecho. Él era un fariseo, o sea, perteneciente a esas sectas que componían el Sanedrín, y no estaría muy bien visto que alguien de una de las sectas mayoritarias del Sanedrín se comunicara con Jesús cuando era tan combatido de parte de los fariseos. Entonces, posiblemente haya venido a Jesús de noche, motivado evidentemente por algunas inquietudes que él tenía. Y encontramos que algo muy importante, lo reconoce como maestro, porque le dice rabí. Y acá en este diálogo vemos que Jesús le habla lo confronta drásticamente porque le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y yo quería hablar un poquito de ese nuevo nacimiento como un nacimiento espiritual, como un volver a nacer pero en el espíritu. Y acá la palabra nuevo en el griego se traduce como de arriba, o sea que es un nacimiento de arriba. Qué simbólico, ¿no? Que tengamos un nacimiento de arriba, de las cosas celestiales, de las cosas de Dios. Y Jesús le aclara específicamente que este nuevo nacimiento es por dos vías, por agua y por el Espíritu. Entonces quizás te preguntarás, ¿por qué por agua? Y bueno, para algunos teólogos el agua como símbolo, como digamos para la época era el símbolo del bautismo, ¿sí? El bautismo para arrepentimiento. Acordémonos que Juan hacía ese bautismo. También si uno se pone a pensar, el agua es un agente purificador, porque el agua lava, limpia. Entonces si hay que lavar los pecados, limpiar, ¿sí? Es con el agua. Y para la mayoría esa agua esa agua viva representa la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces ejerce ese efecto de limpieza, de purificación, de lavamiento. Ahora le dice por agua y le dice por el Espíritu. Acá el Espíritu está expresado en mayúscula, por eso se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo que está entre nosotros, está en vos, ese Espíritu Santo viene a ejercer ese proceso de transformación. Escuchemos cómo Pablo se lo explica a Tito, uno de sus discípulos más importantes. En Tito capítulo 3, versículo 4-5, dice así la palabra de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fijémonos estos conceptos, ¿no? La regeneración y la renovación. O sea, el Espíritu Santo lo que va a estar haciendo en vos es ese proceso de transformación que denominamos regeneración. Si decimos regeneración, la misma palabra nos lleva a entender que es algo que se vuelve a generar, algo que vuelve a nacer. No es solo una reforma, por así decirlo, moral o religiosa, sino que habla de una nueva vida.
Y entonces la situación es la siguiente: ¿qué es lo que se regenera en nosotros? Y bueno, el Espíritu Santo nos afecta de tal manera que regenera nuestro temperamento. Y al regenerar nuestro temperamento, lo que hace es cambiar digamos así, nuestro carácter. Muchas veces estas dos palabras, temperamento y carácter, se confunden, porque a veces decimos una persona de tal o cual manera, qué temperamento que tiene o qué carácter tiene, a veces cuando son así muy enérgicos, pero no son sinónimos. El temperamento específicamente nos está hablando de una condición que la heredamos. Heredamos el temperamento del ADN de nuestros padres. O sea, nuestro temperamento se compone del 50% biológicamente y desde el punto de vista de lo psicológico, nuestro temperamento, 50% de nuestro padre, 50% de nuestra mamá. Entonces eso no lo podemos cambiar, viene ya así de fábrica, es una marca que nos distingue. Eso mismo, ahí a ese punto, al temperamento, es donde viene el Espíritu Santo a querer cambiar las cosas. Entonces, según la ciencia, hay 4 grandes temperamentos. Y siempre que mencionamos estos temas, nos da curiosidad. Ay, a ver cómo es mi temperamento, cómo es tu temperamento, a qué me parezco. Entonces, los vamos a mencionar brevemente y vos seguramente te vas a estar identificando con alguno de ellos. Y decís, bueno, tengo un poquito de cada uno. Sí, siempre vamos a hacer un poco de una mezcla de un porcentaje de cada uno de estos 4 temperamentos. El quizás más conocido es el que se denomina colérico, no porque sea el que se enoja, sino que el temperamento colérico es aquel que es enérgico, es una persona que es optimista, que es productiva, pero también es astuto, es vanidoso y por lo general es impaciente. Lo podríamos ver reflejado en el apóstol Pablo. Otro temperamento, el sanguíneo. El sanguíneo es más bien egocéntrico y por el hecho de ser egocéntrico también es muy inestable, pero tiene algo particular. Es muy simpático, muy atento, muy amistoso y también muy compasivo. Se lo puede asemejar a Pedro. Está el temperamento flemático. El flemático es la persona tranquila, que es organizada, que digamos que es práctica, que es muy eficiente, pero a la vez quizás es desconfiada, es impaciente, es ansiosa, es indecisa. Lo podríamos ver reflejado en un Jacob, en un Abraham. Y también, por último, el temperamento que conocemos con el nombre de melancólico. Y no es que es un depresivo, sino que el melancólico es muy apegado a las emociones, por lo tanto es muy sensible, pero al ser sensible es muy creativo, es leal, es minucioso, muy detallista, es crítico, ¿sí? Por eso de ser minucioso es muy crítico y también es muy analista. Como podríamos decir, dentro de personajes bíblicos, nos podemos encontrar con un Elías, con un Moisés. Entonces, qué bueno que Dios nos hizo tan variados y que somos un poquito de cada uno de estos temperamentos, cada uno de nosotros. Pero te cuento que el Espíritu Santo viene a modificar esto. Viene a darle la gracia de Dios, viene a transformar total. Entonces, ese nuevo nacimiento que Jesús le decía a Nicodemo, por agua y por el Espíritu, sabemos que el Señor viene a transformarnos. Y qué bueno que viene a transformar esto, lo que no se puede, ya viene de fábrica así, el temperamento no se puede transformar, naturalmente no se puede transformar, pero sí por la obra regeneradora del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Gloria a Dios por eso. Qué bendición es que somos transformados, día a día podemos ser transformados. Entonces, la conclusión que sacamos, ¿cuál es? Vengamos a los pies del que nos puede transformar, que puede hacer que nuestro temperamento
sea modificado al punto tal que cambia nuestro carácter, y si cambia nuestro carácter, cambia nuestro pensamiento, nuestras formas de actuar con los demás, nuestros sentimientos. Entonces, qué bueno que tengamos esta posibilidad, acercarnos a Dios confiadamente, acerquémonos a Él a través de su palabra es vida, su palabra te va a hacer una guía para este tiempo, para que puedas ir cambiando. Y como Nicodemo y como la gente de su época, empezar a cambiar. Aquel que se acerca a Jesús, que tiene un encuentro con Jesús, ese siempre es transformado. Es la especialidad del Espíritu Santo, venir y realizar en cada uno de nosotros esa regeneración, esa obra nueva, y para que seamos esas nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos esperanza de la mano del Espíritu Santo. El momento es hoy, no esperes más, levanta tu voz, vamos a adorar, oh Rey de gloria, llénanos, queremos sentirte hoy. Anhelamos sentirte hoy, Rey de gloria, llénanos, queremos sentirte hoy, anhelamos sentirte hoy. Vamos a orar en esta mañana y vamos a entregar este tiempo que hemos compartido, lo que es nacer de nuevo, por agua, por espíritu, y pedirle al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas, que nos haga nacer de nuevo, que podamos ser esas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, te damos toda gloria, toda honra, alabanza a tu nombre. Nadie como tú, Señor, nadie como tú. Tú eres el alfa, la omega, el principio y el fin. Tú eres el dador de la vida. Y en esta mañana estamos entendiendo que tú nos hiciste con un propósito, nos hiciste de una determinada manera. Elegiste a nuestros padres para que podamos, Señor, estar hoy aquí y ser como somos. Tenemos un temperamento y ese temperamento es modificado por el poder del glorioso Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro. Espíritu Santo produce esa obra de regeneración en cada una de nuestras vidas. Señor, tú sabes cómo está cada uno hoy en esta mañana. Tú sabes qué es lo que necesita cambio, qué es lo que necesita ser renunciado, dejado de lado, morir a eso, qué es lo que necesita recobrar nueva vida en cada uno de nosotros, volver a nacer, tener un nuevo nacimiento, un nacimiento ya no en nuestros deseos, en la carne nuestra que está viciada, contaminada, sino en todo lo que es espíritu, en todo lo que es espiritual, nacer en todo lo que viene de arriba. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a ser nosotros esos embajadores de tu palabra, de tu presencia, del cielo mismo en la tierra, nosotros siendo transformados por ese poder glorioso de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a lo profundo de nuestro corazón, a lo profundo de nuestros pensamientos, a lo profundo de nuestro ser, de nuestra constitución, Señor, más ínfima de nuestro ser, para que podamos ser transformados. En este momento abrimos nuestros corazones y abrimos nuestros corazones para que se empiece a producir ese proceso de regeneración, de volver a nacer, que las cosas viejas pasen, que sea todo hecho nuevo, que nos podamos volver a vestir de un hombre nuevo, de una mujer nueva, no de las cosas viejas que acecharon nuestras vidas y que hasta aquí nos han hecho sentirnos frustrados, desanimados, de tener poco fruto.
Señor, estamos aquí en esta mañana y reconocemos que es de tu mano que podemos ser transformados. Transfórmanos, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestros sentimientos, transforma toda nuestra manera de ser, porque queremos parecernos cada día más a Cristo. Señor, esa es nuestra misión. Si decimos que somos cristianos, es que andamos como Cristo anduvo y tenemos que parecernos a Jesús. Ayúdanos porque no nos es fácil, ayúdanos porque el mundo más de una vez viene a afectar nuestras vidas, a contaminarnos, a quizás tentarnos y a querer alejarnos de ti. Pero aquí estamos en esta mañana para entender que tú haces esa tarea de transformación en nosotros y te lo queremos agradecer. Gracias, Padre, por haber transformado nuestra vida, por haber sacado nuestra vida de ese hoyo tan oscuro y por haber regenerado y seguir regenerando en nosotros muchos aspectos que aún necesitan de ti. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que en este día tengas la bendición del Padre Todopoderoso y puedas estar meditando esta palabra porque Él nos quiere transformados. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.